La lluvia había trabajado toda la noche como un enemigo paciente. No era un aguacero teatral, era una persistencia. Caía, empapaba y volvía a caer. En la madrugada del 18 de junio de 1815, el campo al sur de Bruselas no era un terreno. Era una masa oscura, blanda, capaz de tragarse botas, ruedas y hombres. El barro tenía su propia voluntad, y esa voluntad era lenta. El soldado no tenía nombre para la historia. Para su sargento era un cuerpo más en la fila. Para su madre, si aún vivía, era un hijo que quizá volvería. Para el mundo, sería una cifra. Llevaba horas con la ropa pegada a la piel y un frío que no era exactamente frío. Era humedad convertida en cansancio. Había aprendido en campañas previas que el miedo rara vez llega como un relámpago, a veces llega como una molestia pequeña que se instala y no se va. Un temblor, un pensamiento que se repite, un olor. El olor de aquella mañana era barro, estiércol viejo y humo apagado. Pero también había otra cosa que aún no dominaba el aire, aunque ya estaba ahí como una promesa. El olor metálico de la sangre que todavía no se había derramado. Delante, a lo lejos, la línea del terreno subía, una cresta, una ondulación que apenas era una colina, pero que en una batalla se vuelve un muro. Allí estaba Wellington, dicen. Allí se colocaban los que esperaban resistir. Más atrás, en la otra dirección, Napoleón miraba el mismo campo con otra esperanza. Su esperanza no era ganar una batalla, era ganar el tiempo. Ganar una tarde, un día, una grieta en la voluntad de Europa. Había regresado del destierro como regresa un hombre de un sueño que se niega a aceptar que ya despertó. Traía consigo el mito de lo inevitable. Sin embargo, aquella mañana el mito se pegaba al barro como todos los demás. Napoleón sabía lo que el soldado no sabía, que cada minuto era un problema. La artillería francesa necesitaba moverse, desplegarse, abrir caminos de fuego, pero la tierra se negaba. Los cañones eran bestias de hierro y madera, en seco avanzan, en barro se arrastran. Los caballos resbalaban, se tensaban, bufaban como si el aire les pesara. Había una lentitud irritante en todo. El emperador, que había sido velocidad, se encontraba frente a la materia misma. Agua y tierra mezcladas en una masa que no obedece órdenes. Wellington, al otro lado, también sabía lo que el soldado no sabía, que esa lentitud era una ventaja. Resistir no era heroísmo, era cálculo. Wellington no era un hombre de gestos grandes, sino de pequeñas decisiones repetidas. Había elegido el terreno. Había colocado a los suyos en la cresta, ocultando parte de sus filas tras la pendiente, protegiéndolas del fuego directo. Había dispuesto puntos fuertes Hougomont, la Haie Sainte como clavos que fijan una línea a la tierra. No le hacía falta avanzar, le bastaba con no romperse. Y en alguna parte que no se veía, marchaba Blücher. El soldado miraba el cielo plomizo y pensaba en su propia respiración. Cada vez que inspiraba sentía el frío en la garganta. A su lado, un compañero intentaba bromear, pero la broma caía en el barro, pesada, sin fuerza. Alguien rezaba sin mover los labios. Otro escupía, como si escupir pudiera expulsar el miedo. Y luego, por fin, el mundo empezó. No es un trueno, no es un rugido único. Es una sucesión de golpes que te desordenan el cuerpo. El primer cañonazo no suena. Te empuja. Sientes el golpe en el pecho antes de comprenderlo con el oído. La línea se tensa. Los hombres se encogen, no por cobardía sino por reflejo. El soldado sintió que el estómago se le subía a la garganta y por un instante tuvo la certeza simple de los animales. Esto me va a matar. La pólvora llegó después. Un aroma agrio, caliente, que se mete en la nariz y ya no se va. A partir de ese momento, todo lo que respiras está mezclado con la guerra. Los franceses atacaron y atacaron, pero el soldado no vio la batalla como la vería un mapa. Él vio fragmentos, vio figuras que avanzaban y caían, vio un caballo sin jinete intentando seguir a otros caballos, vio a un hombre agarrarse el brazo como si quisiera arrancárselo del cuerpo.
Vio a un oficial gritar algo que no se entendía porque el aire estaba lleno de otros gritos. En algún momento la caballería francesa cargó, no como una ola hermosa, sino como una masa que se precipita. La tierra los frenaba, aún así llegaban. El soldado vio los cascos chapotear, vio espuma en las bocas, vio ojos desorbitados. El ruido era un trueno de carne. Los británicos formaban cuadros, y ese detalle, la geometría en medio del caos, era una forma de magia. 4 lados de bayonetas. Hombres apretados, hombro con hombro, haciendo de sí mismos una pared. Ahí, por primera vez, el soldado comprendió algo íntimo y terrible. Su vida dependía de que el hombre de la izquierda no se moviera. Su vida dependía de que el hombre de la derecha no huyera. No era cuestión de valor, sino de contagio. El pánico corre como fuego. Los caballos se estrellaban contra el cuadro, se detenían en el último segundo porque ningún animal quiere suicidarse en una pared de hierro. Los jinetes intentaban forzar, gritaban, azuzaban. Las bayonetas brillaban con esa luz sucia que da la lluvia. Las descargas de fusilería se sucedían. El soldado disparaba, recargaba, disparaba. Sus manos temblaban tanto que a veces el cartucho se le caía. A veces no sentía los dedos y aún así seguía. Seguía porque no había nada más que hacer. En la colina de Napoleón, los mensajeros iban y venían. El emperador preguntaba una y otra vez por el flanco derecho, por el este, por el camino de Wavre. Preguntaba por Grouchy. Grouchy era el nombre de una esperanza. Napoleón lo había enviado con una parte del ejército para perseguir a los prusianos y evitar que se unieran a Wellington. La lógica era impecable. Separarlos, vencer a uno, volver contra el otro. Pero la guerra no se ajusta a la lógica, se ajusta a la fricción. La fricción de caminos, de órdenes ambiguas, de lluvias, de informes falsos, de distancia. Grouchy estaba donde creía que debía estar. Hacía lo que se le había mandado. Perseguir. Sin embargo, su obediencia era el primer ladrillo del desastre. Mientras tanto, Blücher marchaba. Blücher no era un símbolo bonito. Era un viejo soldado prusiano, duro, obstinado, con el cuerpo castigado por la vida y por Ligny, donde había sido derrotado días antes. Había prometido a Wellington que acudiría. Lo prometió no como prometen los diplomáticos, sino como prometen los hombres que conocen el peso de una palabra entre soldados. Sus columnas avanzaban por caminos difíciles, extenuadas, hambrientas, algunas con los pies envueltos en trapos. Muchos no entendían por qué seguían, pero seguían, porque detrás venía Francia, porque delante estaba la posibilidad de acabar con aquello para siempre. La batalla, en el centro, era un molino que trituraba cuerpos. El soldado sintió el primer impacto cercano de la artillería como una violación del mundo. El proyectil cayó a pocos metros. No explotó con fuego como en los relatos, explotó con física, barro y piedras y carne. El compañero que había intentado bromear ya no estaba entero. El soldado no pensó «han matado a mi amigo» porque esa frase requiere un tiempo que no existe. Pensó algo más simple. Eso pudo ser yo. Y en el mismo segundo sintió un calor húmedo en la entrepierna. No fue una decisión, no fue vergüenza. Fue el cuerpo soltando lo que ya no podía guardar. La guerra te roba incluso la dignidad de elegir cuándo humillarte. No tuvo tiempo de lamentarlo. El sargento le gritó, alguien lo empujó, volvió a cargar, volvió a disparar. La mente, cuando no puede soportar, hace algo extraño. Se vuelve estrecha. Se concentra en tareas pequeñas, morder el cartucho, verter la pólvora, apretar, apuntar, disparar, una secuencia de movimientos que repetidos te convierten en una máquina. Y sin embargo, por debajo de esa máquina, había algo que seguía siendo humano, una voz interior que decía «no quiero morir aquí». Wellington no veía al soldado individual, pero veía el efecto acumulado. Veía líneas que se ondulaban, veía oficiales que corrían con la cara blanca, veía huecos que había que tapar con reservas. Mandaba unidades hacia donde el fuego era peor, no gritaba discursos, daba órdenes.
Cada orden era una pequeña apuesta por aguantar un poco más. Porque Wellington también esperaba. Esperaba oír en la distancia el sonido que los salvaría, los cañones prusianos. Y en algún momento del día, ese sonido llegó. Al principio era apenas un rumor, un murmullo más allá del humo, pero las batallas tienen oído. Los hombres, incluso sin comprender, sienten cuando entra un nuevo actor. Los franceses lo sintieron como una punzada de preocupación. Los aliados lo sintieron como una posibilidad de respirar. Napoleón lo oyó también. El emperador escuchó los cañones lejanos y por un momento su rostro se cerró. No era miedo, era cálculo desesperado. Si eran prusianos, el tiempo se había acabado. Si no eran prusianos, aún podía ser posible. Ordenó confirmar, ordenó contener, mandó fuerzas a ese flanco. Cada refuerzo que enviaba era un refuerzo que quitaba del golpe decisivo en el centro. La balanza, que ya estaba desequilibrada por el barro, empezaba a inclinarse por la simple presencia de otro ejército. Y Grouchy seguía sin aparecer. En el suelo, el soldado no sabía nada de Grouchy, ni de Wavre, ni de promesas. Solo sabía que el aire estaba más espeso, que el humo le irritaba los ojos hasta hacerle llorar sin emoción. Sabía que cada descarga le dejaba un zumbido en la cabeza. Sabía que había visto demasiadas cosas como para seguir sintiéndose igual. Hubo un momento en que miró a un cadáver y no sintió nada, ni asco ni pena, solo una constatación. Así se ve un hombre cuando ya no es un hombre. Esa falta de reacción lo asustó más que el cañón, porque entendió que el miedo podía desaparecer. Y si el miedo desaparecía, ¿qué quedaba de él? Quedaba el automatismo. Napoleón intentó romper la línea aliada como había roto otras líneas en otras guerras. Mandó ataques, mandó caballería, mandó infantería, mandó artillería, pero cada vez era como golpear una puerta que no cede porque detrás hay un muro. La defensa aliada no era invulnerable, pero era elástica. Cedía un paso, volvía. Se doblaba, no se rompía. En Hougomont, hombres se mataban por un muro, por una puerta, por un jardín. No por un jardín real, sino por lo que representa. Un punto donde la línea se ancla. En la Haie Sainte, la lucha era tan cercana que el sonido de los disparos se confundía con el ruido de las culatas golpeando cráneos. La batalla se había convertido en una suma de infiernos pequeños. El soldado, en uno de esos instantes de pausa falsa cuando recargas y el mundo parece contenerse, sintió que le recorría un frío distinto. No era el frío del agua, era el frío del pensamiento. Si esto se pierde, me van a cazar. Esa es la verdadera diferencia entre batalla y derrota. En la batalla, el peligro es frontal. En la derrota, el peligro viene desde todas partes. Te pueden matar por la espalda, te pueden matar mientras corres, te pueden matar sin saber ni siquiera de dónde viene el golpe. El miedo cambió de forma. Ya no era miedo a morir, era miedo a morir inútilmente, sin sentido, sin siquiera comprender. Ese miedo se mete en la lengua, seca la boca y vuelve al cuerpo ligero, listo para huir. Y entonces llegó el instante que decide todo, aunque nadie quiera admitirlo. La Guardia Imperial. En la imaginación de Europa, la Guardia era un mito. Hombres elegidos, disciplinados, invencibles. Para Napoleón era su última palabra. Para Wellington era la última prueba. Para el soldado era simplemente una nueva masa de uniformes que avanzaba con una calma inhumana. Cuando la guardia se puso en marcha, el campo pareció cambiar de textura, no por magia, sino por silencio. Incluso en el ruido de la batalla hay escalas. La guardia, al avanzar, hacía callar algo, como si todos supieran que aquello era el final. El soldado vio a esos hombres aproximarse. No los veía como héroes, los veía como una amenaza sólida. Sin embargo, notó algo que no había notado con otras unidades, que ellos también pisaban barro, que sus botas también se hundían, que sus caras también eran caras de hombres.
Wellington esperó el último segundo, mandó fuego, mandó reservas, mandó una voluntad fría que no tenía nada de romántico. El fuego aliado golpeó a la guardia, los franceses respondieron, se acercaron, y por un momento, por un instante que en un mapa sería una flecha, el mundo estuvo suspendido. Entonces ocurrió. No fue una explosión, fue una vacilación. La guardia, o parte de ella, retrocedió. No importa si fueron pasos ordenados o desordenados. El campo lo leyó como un mensaje. El rumor corrió más rápido que cualquier caballo. La guardia retrocede, y el rumor es una bala. Entra en miles de cabezas al mismo tiempo y cambia lo que los cuerpos pueden hacer. El soldado vio un rostro francés al otro lado con una expresión que no era dolor, ni furia, ni odio. Era algo peor. Incredulidad, como si el mundo acabara de romper una regla fundamental, como si Dios hubiera parpadeado. Para Napoleón, ese rumor fue el fin de su autoridad inmediata, porque los ejércitos obedecen mientras creen, y la creencia había sido la mitad de su fuerza. Para Wellington, fue el momento en que resistir dejaba de ser resistencia y se convertía en victoria. Para Blücher fue la señal de que no venía a apoyar, venía a rematar. Los prusianos entraron con más peso, con más presión, como un puño que se cierra. No había delicadeza. Había hambre de terminar, de vengar Ligny, de cobrar años de guerras. Llegaban cansados, sí, pero llegaban con esa energía extraña que da el odio antiguo mezclado con la promesa cumplida. En ese instante, el soldado sintió que el aire cambiaba, no porque supiera quién llegaba, sino porque el sonido se multiplicó. Nuevos gritos, nuevas órdenes en idiomas que no entendía. El campo se hacía más grande y más pequeño a la vez. Más grande porque había más hombres, más pequeño porque la única salida parecía cerrarse. La retirada francesa comenzó, no comenzó como huida, comenzó como movimiento, un paso atrás, un intento de reorganizar, pero la retirada es un animal que se vuelve salvaje con facilidad. Bastan unos pocos que corran para que el resto sienta que quedarse es morir. El soldado vio cómo ese contagio se extendía. Los hombres que minutos antes eran líneas se volvieron individuos, individuos con una sola idea. Correr, los oficiales gritaban alto, formad, aquí nadie escuchaba. El sonido ya no era palabra, era ruido. Y ahí, por fin, el soldado tuvo su momento de verdad absoluta. Ese momento que no es heroico y por eso es real. Sintió que la batalla estaba perdida. No como lo sienten los generales al ver una maniobra fallida. Lo sintió como lo siente un cuerpo, porque el mundo deja de tener forma, porque la disciplina se disuelve y el miedo se vuelve dueño del músculo, porque el instinto, ese viejo animal que vive debajo de la cultura, despierta y arrastra. El soldado corrió. Corrió sin pensar en honor, sin pensar en historia, sin pensar en Napoleón ni en Wellington ni en Europa. Corrió porque quería vivir, corrió porque el frío le recorría la espalda como una mano. Corrió porque la muerte se había vuelto demasiado cercana, demasiado probable, demasiado banal. Mientras corría, vio cosas que no se ordenan en recuerdos. Vio hombres atropellados por otros hombres. Vio caballos derribados en el barro y cortados a sablazos. Vio ojos suplicantes que nadie miraba. Vio a un herido intentar levantarse y caer de nuevo, como si el suelo lo reclamara. Y en ese mismo movimiento la huida ocurrió algo aún más cruel. La mente empezó a justificar, no con palabras nobles, sino con frases pequeñas. Si me quedo, muero; si muero, no sirvo; si vivo, quizás. El cerebro humano es capaz de inventar razones para lo que el cuerpo ya decidió. Napoleón en algún punto también se retiró. La retirada de un emperador no es como la de un soldado. Va escoltado, tiene guardias, tiene caballos frescos, tiene rutas, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía el control del relato. La batalla ya no era suya.
Era del barro, del rumor, del miedo. Cuentan que miró hacia atrás, que vio el campo, que vio la descomposición de su ejército, que comprendió que la palabra imperio era ahora una cosa sin sustancia, una forma vacía. Puede que no dijera nada, puede que dijera algo, al final da igual. Porque lo que terminó en Waterloo no fue solo un combate, fue una manera de dominar Europa. Fue la idea de que un solo hombre, por fuerza de voluntad y genio, podía doblar el continente como se dobla un mapa. Wellington esa noche no celebró como celebran los conquistadores. Estaba exhausto, había ganado resistiendo. Ganar resistiendo deja un sabor extraño. No hay euforia, hay alivio, y el alivio no borra lo que viste. Hay victorias que no se sienten como victorias, sino como haber sobrevivido a un incendio. Blücher, cuando se encontró con Wellington, cumplió la promesa, y al cumplirla no se convirtió en héroe limpio. Los prusianos perseguirían, castigarían, empujarían. La victoria también tiene sombras. La historia nunca se deja dividir en buenos y malos sin que algo se rompa. En el barro, el soldado anónimo, sin nombre para los libros, se detuvo en algún momento. No porque fuera seguro, sino porque el cuerpo no puede correr para siempre. Se agachó, jadeó y notó que tenía la boca llena de un sabor áspero, como si hubiera masticado metal. Miró sus manos. Estaban negras de pólvora, rojas de algo que no sabía si era suyo. Escuchó a lo lejos el sonido de la batalla que se alejaba o que se acercaba. En la derrota es difícil saberlo. Y entonces, por primera vez en muchas horas, sintió algo parecido a una idea completa. Sigo vivo. No fue felicidad, fue desconcierto. Porque en un campo lleno de muertos, seguir vivo no es una medalla, es una pregunta. Se quedó un instante mirando el barro, vio su propia huella, una forma imperfecta. Un rastro que la lluvia empezaría a borrar pronto. Pensó sin palabras que eso era lo que quedaría de él si no moría en ese instante. Un rastro que se borra. Y la historia, como siempre, siguió adelante. Al día siguiente, habría informes, cifras, culpas, nombres. Se discutiría si Grouchy debió o no debió. Se escribiría sobre la guardia, sobre la colina, sobre el genio, sobre la coalición. Se hablaría de Europa, del orden, de las coronas. Pero el soldado recordaría otra cosa. Recordaría el olor, la humedad en los huesos, el ruido que te deja sordo, la sensación absurda de orinarte encima sin poder evitarlo, la cara de alguien a 2 metros cuando un cañón convierte el mundo en fragmentos. La certeza de haber muerto por dentro antes de caer. Y sobre todo, el instante en que entendió que el honor es un lujo que solo existe mientras no te están matando. Waterloo fue el fin de un imperio, sí. Pero para la mayoría fue algo más simple y más cruel. Un día en el que el barro se tragó la idea de gloria y dejó solo cuerpos que intentaban seguir respirando.